Bueno, ante todo te agradezco mucho tu presencia acá, bienvenido a Historieta, y me gustaría antes que nada preguntarte un poquito, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás consumiendo de cultura últimamente? En estos momentos estoy leyendo Papillon, que es una novela eh, que es una autobiografía de un expresidiario condenado a cadena perpetua cuando Francia tenía el presidio en Cayenne, ahí en la Guyana francesa y las Islas de la Salvación. Y va narrando sus aventuras en todas sus fugas, que tuvo como 17 fugas, y su vida es una lectura fácil, amena, muy entretenida. Eh, si la mitad de lo que cuenta es verdad, realmente es impresionante la vida de este hombre. Creo que se llama Henry Charrier o algo así. Pero todos le dicen Papillon porque tiene muchos tatuajes y uno de ellos es una mariposa. Ujú, claro. ¿Y a vos te gusta así consumir literatura, digamos, ficción literaria, o sos más de ensayos, otro tipo de lecturas? Y de todo, generalmente me gusta más la ficción, sí. Pero bueno, depende. Si me atrapa, no sé, el anterior a este estuve leyendo, que me regalaron un libro sobre San Martín escrito por Favaloro. Así ahí estuve leyendo historia. Me resultó interesante, bueno, conocí esa faceta de Favaloro como historiador. Claro. Y aprendí bastantes cosas que no conocía. Interesante también. Claro, bueno, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, si te parece. Vamos a hacer de cuenta que yo no te conozco, que no sé quién sos, no sé qué haces, no sé cómo te ganás la vida, no sé absolutamente nada de vos. Me gustaría entonces que te presentes y sobre todo que te definas un poco sobre cómo, quién sos, cómo te considerás, cómo te llamás, por ejemplo, porque todavía no te presenté ni nada, así que me gustaría tener todo eso en primera persona de tu lado. Bien, mi nombre es Gustavo Villena. Em, Definirme es difícil porque mm, no porque sea difícil definirme a mí, sino que definir a las personas es un poco como encerradas en algo. Me acuerdo que, no sé, ir a un concierto, porque yo, entre otras cosas, canto, y el director nos presentaba acá, lo presentaba a fulano de tal soprano, ¿no? Tenor. Yo antes que nada soy una persona que canto y tengo el registro de tenor, pero no soy Gustavo Villena tenor. En cierta medida sí, es parte de lo que soy, pero Es no una de las cosas. es una de las cosas. Pero a veces yo veo que actualmente eh, todo se lo clasifica y se hace nichos y se vende para ese nicho y la gente es muy compleja como para definirla. Pero bueno, a ver, en estos momentos, porque también he trabajado de cualquier cosa en mi vida, he hecho de todo, me gano el pan dirigiendo coros y dando clases de canto y cantando, aunque estoy cantando menos que antes, pero todavía algún laburo cantando me sale. Pero en mi vida he trabajado para pagar mis clases de canto y vivir solo, he trabajado de todo, desde limpiado baños en estaciones de servicio, vender plantas, vender libros, trabajar en locutorio, te puedo nombrar 20 profesiones más. Eh, Hasta que terminé en la docencia y durante muchos años tuve un
un grupo con la madre de mis hijos, ella es pianista, una gran pianista, hicimos un grupo que estuvimos haciendo con una mini empresa, la Lírica Show, con la cual trabajamos haciendo shows líricos y cantamos casi todas las noches. Fue una etapa también de mucho aprendizaje muy, muy interesante, que como todo va cumpliendo un ciclo. Yo a veces miro para atrás y hay etapas de mi vida que ni las recuerdo, y cuando me encuentro con gente me habla de, yo estuve ahí, era yo, porque entre que viví en diferentes ciudades, he trabajado de tantas cosas, es como que... Has tenido varias vidas. Sí, o uno va cambiando mucho. Uh-huh. Ahora, todo esto que me contás habla, ¿no?, de una persona que un día decidió cantar y se metió con una guitarrita en la estación de subte, sino que vos tenés una formación detrás, una formación profesional importante. Ponele. De chico, a mí me gustaban más las artes visuales, dibujar. No me queda ningún dibujo de esas épocas. Según decían en mi casa, dibujaba bien, o que tenían algo mis dibujos, pero bueno, era la opinión de mi familia. Yo vivía en Mar del Plata y la Escuela de Artes Visuales tenía un curso para niños, yo me había anotado, y cuando terminaba séptimo grado se acababa. Y para empezar a estudiar en la Malarro, que se llamaba así, era después de tercer año aprobado. Y yo tenía 13 años y quiero hacer algo. En esa época teníamos colegio de jornada simple, no es como ahora. Las madres estaban en su casa, entonces los chicos no tenían que estar todo el día en el colegio porque los dos padres trabajaban. Todos hacíamos jornada simple. Y mi hermano mayor estudiaba en el Conservatorio de Música, guitarrista. Y mi mamá dice, ¿no querés estudiar música como tu hermano y guitarra? No, la verdad que... ¿Qué otros instrumentos hay? Entonces me llevó a ver el cuarteto de cuerdas, el quinteto de vientos, la orquesta sinfónica. Por suerte, mi madre, pese a tener solamente primaria y ser modista, era una persona muy culta. Y cuando vi el quinteto de vientos y escuché el fagot, ¡ay, sí me gusta! Y empecé en el conservatorio a estudiar fagot. Ahí empecé mi formación musical a los 12 años en el Conservatorio Provincial de Música Luis Llanera de Mar del Plata. Y en algún momento encontraste tu voz, no tu voz como herramienta para hablar, sino como instrumento para cantar, para generar música. ¿Cómo fue ese descubrimiento dentro tuyo? Fue aleatorio, pero también es, por hechos que te voy a contar, vas a ver que es... Yo cuando tomé conciencia de eso fue mucho después y fue muy fuerte. Yo estudiaba fagot, no era cantante, y como te conté, mi hermano mayor estudió en el conservatorio, 4 años mayor que yo. Y un día me dice, che, Gustavo, ¿tenés ganas de cantar? El profesor de armonía de él, no de coro, de armonía, un gran director marplatense, Horacio Lanzi, gran músico, gran director. Él dirigía en Mar del Plata el coro de cámara, que era como el mejor coro de Mar del Plata, un coro así de excelencia, que para entrar era dificilísimo. Y él estaba preparando un sinfónico coral. Un sinfónico coral, generalmente el coro de cámara trabajaba a capela, se canta sin acompañamiento instrumental, son obras pensadas para eso, pero esto era una obra con orquesta sinfónica. Y va a ser una obra de Brahms, y él pensó un número, y cuando llegó el momento de número de coreutas, cuando llegó el ensayo con la orquesta se dio cuenta que le quedaba chico, que necesitaba el doble de gente, no se iba a oír, se había equivocado en eso. El tema es que en la mayoría de los coreutas en Mar del Plata, que cantan muy lindo, no tienen formación musical, no saben leer música. Entonces aprenden de oído y eso lleva un tiempo de ensayo, de aprendizaje. Y él ya no lo tenía. Faltaba poco para el concierto, entonces lo que se le ocurrió es buscar en el conservatorio gente que leyese música y a veces había gente con buena voz para cantar. Y mi hermano me dice, ¿no querés? Bueno, rendí la prueba, entré y bueno, fue una experiencia increíble. O sea, mi primera experiencia con el canto fue con una obra tremenda, dificilísima, hermosísima. Y después, cuando eso se acabó, porque la obra se cantó una vez y nada más,
había un compañero mío del conservatorio que era del coro de cámara y también del coro juvenil del universitario. Me dice, ¿no querés entrar al coro universitario? Fui un día a ver el coro y en ese momento, que eran como 50, entré por las minas, básicamente por la cantidad de chicas hermosas que había en ese momento del coro. Y entré al coro porque me gustó cantar, pero sobre todo para conocer mujeres. Eh, ¿Por qué te decía lo loco? Después empecé a estudiar clase de canto para que no me rajaran del coro. Y al final dejé el fagot por el canto. Es como que el canto es tan fuerte que el fagot me apretaba la garganta. El fagot es un instrumento de viento, es bellísimo, pero no se puede cantar y tocar el fagot al paso. Y al final la vida me llevó hacia el canto. Y lo loco es que la obra esta de Brahms se llama Schicksalslied, es el canto del destino. El destino fue cantar. Sí, es como cuando yo de más grande digo, qué loco. La primera obra que canté era el canto del destino y cambió mi destino. Y ahí encontraste toda una faceta de la música que hasta ese momento no... A ver, en mi casa, mi mamá, como te conté, ella modista, estaba todo el día en casa trabajando con la máquina de coser y ella tenía el radio municipal, que en ese momento, antes que la estrellara el Patilludo, era la mejor radio, y mucho el Sodre, que aquí en Buenos Aires el Sodre tiene interferencia de Radio Continental, pero en Mar del Plata no, el Sodre es como si fuera radio nacional o radio clásica de Uruguay, y tiene una programación, entonces ya estaba todo el día escuchando música clásica. Y en mi casa había esos viejos combinados y tenía más o menos 20 discos de vinilo, que en esa época era, en Mar del Plata no había disquerías de música clásica. La gente, los chicos de ahora que vos tenés todo en internet no tienen ni idea de lo que era conseguir algo bueno. Yo esos discos los venía escuchando, empecé escuchando, me gustaba la música clásica, pero nada que ver con el canto. La ópera a ella le gustaba, pero me parecía algo horrible y tenía que esperar que nosotros nos fuéramos porque la cargábamos. Pero un día, no me recuerdo a quién, una visita, llegó a mi casa y ella le puso algo, un disco que yo nunca había escuchado. Y yo quedé como impactado. Ópera. No, lead, que es... El lead es la música de cámara, pero lo cantan cantantes líricos, pero es un género de cámara, no para teatro grande. Se canta a otro nivel, otro volumen, y es más íntimo, es piano y voz. Lied significa canción en alemán, pero también es un género muy específico. Pero yo no dije que me había gustado, porque me da vergüenza, era como no podía admitir, yo tenía 14 años. Pero me impactó tanto que esperé un día en que estaba solo en casa, que no había nadie, busqué ese disco, que es en realidad en dos discos. Es el Winterreise, el viaje de invierno de Franz Schubert, un ciclo tremendo, dificilísimo de oír. O sea, yo entré por lo más difícil, supuestamente. Y era la última canción, El Organillero. Y la escuché como 20 veces. Y después escuché la anterior. Y después escuché la anterior. Ya cada vez con el oído más entrenado. No, y aparte es como que es el viaje de invierno al revés. Bueno, ahí es como que entré en la voz cantada, empecé a buscar ópera, a escuchar ópera. Empecé primero con Mozart, con Alban Berg, tenía el Wozzeck. Digamos que la ópera italiana, que es lo más, entre comillas, sencillo de escuchar, llegué más tarde. Fue un clic. Es que para mí, a veces que la gente cree que hay ciertos materiales, hay que tener cierta edad, y para mí no tiene nada que ver. El arte es cuestión de si tu alma vibra con eso o no. Tu sensibilidad se abre con eso o no. No importa si tenés 5 años o si tenés 90. No es que el tango te guste de grande. Si tu alma vibra con el tango, te va a gustar de chico. Yo escuchaba a Gardel y me encantaba. Es más, escuchaba más Gardel de chico que de ahora, que de grande. Así que yo creo que no considero que haya una música, mejor dicho, que haya un arte mejor que otro.
el arte para mí cumple la función que es transformar al que lo recibe. Y si cumple esa función, ya es bendito, ya es mágico y cumple su función. Y esa función la puede cumplir para un tipo de estructura, un tipo de determinado de música, que a lo mejor a mí me irrita. Y a mí me hace llorar de emoción otra música que a otro lo fastidia o le irrita. Entonces lo importante no es en sí el envase o la estructura, sino lo que, hablando de arte, ¿no? Lo que mueve a la gente. Ahora, si hablamos de música, sí, podemos hablar de elementos musicales, esto está afinado, esto está desafinado, esto es más complejo, esto es más sencillo. Más técnico. Claro, y uno puede hacer una crítica, no es todo lo mismo, pero al fin y al cabo, o sea, una cosa son los gustos y otra cosa yo puedo decir, no, mira, esto no me gusta por esto, por esto, por esto. Pero más allá de que me gusta o no me gusta, puedo hacer un análisis técnico. Pero el arte para mí pasa por otro lado. Después vamos a hablar de la música, que aparte tiene elementos más concretos que a lo mejor en la pintura, en la literatura. Un cantante está afinado o no está afinado, está en tiempo o está fuera de tiempo. O sea, son cosas que no se puede volasear. En otros artes a veces hay cosas que decís, y esto es arte, y ponele, yo qué sé. No sé, ¿viste? Entonces, yo se me escapa, no me meto, no tengo conocimiento técnico, puedo decir me gusta o no me gusta, me emociona o no me emociona. En música poseo algunos elementos como para hacer otra evaluación. Pero también hay gente que le gusta lo sencillo, que disfruta con lo sencillo, lo complejo no le interesa, y hay vemos otras personas que nos interesa más lo complejo. Muy bien. Y vos me dijiste que hay cosas que te mueven y hay cosas que te irritan. Hablando más allá de la música clásica, entonces, ¿cuáles son las cosas que te mueven, que te generan algo, que te hacen vibrar? A mí no me gusta un género solo, me gustan muchos géneros, pero sí es verdad que me gustan pocos autores o pocos intérpretes de muchos géneros. Entonces, hay cantantes de tango que me encantan y otros que me parecen una basofia. No me gustan. Y lo mismo con la música clásica, lo mismo con el rock and roll. Pero estamos hablando de lo que a mí me moviliza. Pero no escucho. Mi hermano me acuerdo se sorprendía porque en esa época eran cassettes. Entonces uno grababa, no tenías los discos. Y que de un lado tenía, creo que era el Bayón para los idiotas, y del otro lado el Combatimiento de Tancredo y Clorinda de Monteverde. Y me decía, ¿cómo tenés todo? ¿Y por qué tiene que...? Claro, tal cual. ¿Y el folclore? El folclore, yo como nací en el 70, cuando yo era chico se pasaba todavía el tango y el folclore, se escuchaba, no es porque yo tenía cassettes en casa, no había discos de folclore, pero sí, entonces todo el mundo conocía y entonces yo escuché. Digamos que lo primero que empecé a oír en forma consciente y tenía algunos cassettes era del dúo salteño. El dúo salteño me parecía algo increíble y digamos que era lo que yo más consumía de folclore. No porque lo otro no me gustara, pero nunca, realmente no conocía tanto. Y me acerqué vos preguntaste al folclore porque sabés que yo ahora voy a las peñas y estoy acerca del folclore. Digamos que lo descubrí más de grande. De juventud, yo me vine de Mar del Plata a Buenos Aires para estudiar canto lírico, canté ópera, estudié en el Colón, etc. Entonces toda mi vida pasaba por la lírica. Pero, ¿a qué edad habrá sido? Más o menos a los 50 años, haciendo un dúo con otra chica con la cual tenía muchas ganas de cantar, una música increíble, Ayelen Orioli, que no vive de la música, pero merecería vivir de la música más que muchos que viven de la música, que no le llegan ni a los talones en el oído musical que tiene ella y su talento vocal. Y ella quería cantar conmigo, pero ella no hace música clásica, solo quería cantar popular. Entonces empezamos a
hacer diferentes géneros y nos dimos cuenta que folclore es lo que mejor nos salía. Y terminamos cantando mucho folclore. Entonces, para conocer el mundo del folclore, me acerqué a la peña y empecé a aprender a bailar. Y descubrí un mundo, dio lástima que no me acerqué a esto de más chico. ¿Por qué? Porque así como el canto sana, cantar hace bien a todo el mundo, no hace falta tener una voz determinada, ni ser afinado, ni nada, y realmente sano para el cuerpo. También es bueno bailar, es muy sano bailar. Y yo siempre me sentí un patadura, ¿no? Es como que no. Entonces, nunca me gustó el boliche, de chico yo odiaba, no me pareció una cosa espantosa. Cuando fui una vez a Brasil y vi cómo eran los boliches allá, digo, esto es algo más humano. Hay luz, la gente se ve, la música no está tan fuerte, no te pones esas luces que te rompen los ojos. Me pareció algo más humano. Y en el folclore es mucho más fácil de bailar, porque para mí la música me gusta. Nadie está juzgando a nadie, se baila mucho, por lo menos en las peñas que yo voy, en ronda. Y bailar en ronda es una experiencia, es como cantar en coro, es una experiencia muy linda. Bueno, el baile de parejas es muy lindo. Generalmente la gente que va a bailar folclore va a bailar. También se pueden conocer a otra persona y también se movilizan cuestiones de seducción y eróticas en el baile en pareja, pero muchas veces se baila por simple gusto de bailar. Y en ronda es baile, no hay otra cosa. Y entonces vos llegás a una peña y no conoces a nadie, nadie te conoce, pero hay una ronda, vos te acercás y te abren un lado y bailas con todos. Y nadie se fija ni cómo bailás, ni nadie te juzga, o sea, vos podés ir solo y vas a bailar. Es más, aparte, si alguien te dice bailás, nadie le dice a otra persona no. Encontraste un lugar de pertenencia ahí. Me pareció, ya en ese sentido, algo muy lindo. Y después encontré otra gente, sí, muy afín. Sobre todo en estos últimos años que son bastante duros y violentos, encontrar gente como si fuera familia del corazón. No somos amigos en lo que realmente es la verdadera palabra en la dimensión más profunda de la amistad, que son muy pocos en la vida, uno tiene muy pocos amigos. Pero a lo que uno le llama amigos, encontré gente realmente muy linda, un lugar muy lindo. Y la verdad que disfruto muchísimo bailar, por eso yo dirijo el coro de Exactas, donde no son todos de la facultad, mucha gente no es de la facultad, pero lo que son de la facultad, matemáticos, físicos, químicos, de la computación, y gente muy inteligente y muy conectada con el cerebro y poco conectada con el cuerpo, en general, no todos. Y entonces cantar les hace muy bien, y yo insisto y los voy llevando a bailar porque también está bueno bajar al cuerpo, y los que se enganchan me lo agradecen mucho. Y también descubren otro mundo. Yo creo que todos tendrán que cantar y bailar. Bien. Es interesante esto porque abre en realidad muchas puertas. Vamos a tratar de ir metiéndonos de a una. Pero en primer lugar, o sea, me gustaría preguntarte sobre, desde el punto de vista del músico, del académico, ¿sí? ¿Qué es lo que encontrás de atractivo en la música popular que no te da la música lírica? Y un poco también, o sea, ¿qué es lo que encontrás de irritante? O sea, ¿qué es lo que te dice, no, o sea, por acá no voy, esto no es lo mío? Pero no sé si yo no definiría popular o clásica. Te repito, hay un montón de cosas de música clásica que no me interesan, y cosas de música popular que me interesan muchísimo y otras que no. Porque los elementos musicales, muchos son los mismos. Por supuesto que para tocar una orquesta sinfónica los exámenes de ingreso son de excelencia y todos los músicos que tocan ahí tienen un nivel técnico increíble, entonces encontrás cosas, y también muchas de las obras son de hace 50, 100, 200, 300, 400 años, entonces
si bien es música que no envejece, una vez se encuentra con tipos de lenguaje o de mensaje que ahora no abunda. Entonces encontrás algo diferente. Pero lo que sí yo podría decir que yo haría una división es el tipo de expresividad. Hay un tipo de expresividad que yo le llamo histérica, que es para afuera. Y eso lo encontrás en tango, en folclore, en rock and roll, en música clásica, gente que, que exterioriza una supuesta emoción, y para mí es todo un acting y es una cosa histérica y realmente me desagrada mucho, y hay gente que se excita muchísimo con eso y le encanta, le fascina. Y hay otra gente como yo que eso te saca corriendo. Y a lo mejor hay otro tipo de expresión que pasa por otro lado, que es más sutil, pero para mí más intensa y que me llega. Y a otro capaz que eso le resbala y se no tiene emoción. Pues la palabra emoción es lo que vos sentís y eso es relativo. Pero eso sí me desagrada. Desde un punto de vista más... Interpretativo, de interpretación. Y eso no tiene nada que ver con el género. A ver, yo en un tiempo viví con una bailarina de tango que terminó cantando porque ella bailaba bien, pero tenía una voz maravillosa y yo esa voz tenía que cantar. No estamos juntos hace muchos años, pero terminó cantando. Era su destino. Que cantar tango, canta muy bien. Y ella no conocía nada de música clásica, no sabía nada de música, pero lo que escuchaba y lo que decía era todo muy exacto. Y cuando yo empecé a ir con ella a las milongas, entendí por qué me gustaban sus opiniones y me decía, ¿ves? Por ejemplo, eso no están bailando, eso se están exhibiendo. Eran dos que bailaban, sacudían las patas para allá, todo el mundo, ¡ah! ¿Ves esos dos viejitos que apenas se mueven? Eso es bailar. Mira cómo se conectan. Eso es bailar, lo otro no es bailar, lo otro es exhibición. No están unidos, están los dos pavoneándose. Es verdad. Y en la música eso también pasa. Y ahora entiendo por qué ella le molestaba. Ella no tiene el conocimiento musical, pero su sensibilidad es como, yo le llamo, hay gente que está al servicio de la música y hay gente que la música está al servicio de él. Si yo, por ejemplo, justo hablé de Gardel, para mí lo más grande de Gardel es que él siempre está al servicio de la música. En ese sentido es un artista, ¿cómo te voy a decir? Sincero. Él, no importa, en una canción pone una voz redonda, en otra pone la voz de pelotudo. O sea, él siempre pone su instrumento al servicio de lo que la canción requiere. Y en cambio tenés otros que han sido bendecidos con un instrumento maravilloso, pero su ego es tan fuerte que siempre está el ego por delante de la música. Y a mí me desagrada, por ejemplo, te puedo nombrar gente como Plácido Domingo, que para muchos ese sonido yo nunca lo soporté. Y ahora, fíjate, el tiempo pasa y se han sabido cosas de la vida de él que no estaba tan errado en lo que me desagradaba. A mí igual me quedo con otra cosa que lo dijiste dos veces casi seguida, que es referirte a la voz como instrumento, al cuerpo como instrumento, que es exactamente así, pero también marca una diferencia que a mí me parece clave entre el cantante y el resto de los músicos, que si yo estoy tocando la guitarra, se me corta una cuerda, cambio la cuerda o cambio la guitarra, ¿sí? En cambio, si vos un día te levantas afónico, no tenés la posibilidad de cambiar el instrumento. Tu instrumento es tu cuerpo. ¿Cómo se lleva eso? Y tenés que aprender a sobrevivir con eso. Es muy angustiante.
Eh, a mí lo que me ayudó muchísimo, pero lástima no haberlo hecho de más chico, fue el cantar en shows. Porque si vos, depende de qué vas a cantar. Para cantar rock and roll o folclore, no importa que haya arriba la voz. No pasa el juego por ahí. Y en ese sentido es mucho más humano y está muy bien que así sea. En el canto lírico no. O sea, hay ciertos parámetros que tienen que tienen que estar perfectos. Y mi maestro una vez me ha hecho esta comparación. Él decía, las balanzas para pensar quintales en el puerto están al aire libre. Las balanzas que están hechas para cosas tipo nano o muy chiquitas están cerradas al vacío estanco. Cuando vos tenés un instrumento de precisión no puede estar expuesto. Lo tenés que cuidar muchísimo. Entonces yo ya de muy chico me di cuenta de eso y empecé a usar pañuelo, bufanda y un día dije no cantaré como puedo cantar, pero no quiero vivir así. No me quiero volver obsesivo y loco. Hay gente que... es fácil que te pase. y porque, por ejemplo, no sé, una mujer tiene que cantar Lucia Lammermoor. Y bueno, había una que contaba justo ese rol de soprano, pero esta era Teresa Berganza. Ella decía que los días que tenía función no hablaba. A sus hijos todo le ponía cartelito. Y yo en cierto modo la entiendo. Ahora, yo nunca tuve que cantar un rol en el Metropolitan o en la Scala que justificara eso, pero digo, no sé si estaría dispuesto a hacer eso en mi vida, porque es verdad, si vos si tratas de no hablar, tratas de descansar ese día, no salir, yo cuando tengo que cantar, aunque sea en un concierto, me contratan, yo ese día no trabajo, ese día descanso, no es que con mis hijos hablo, pero no vas a la cancha. No. Pero bueno, lo que tiene es que, a ver, hay actividades o cosas que suelen hacer mal a la voz y hay veces que vos haces todas esas y al otro día la voz está bien. Y otro día te acostaste temprano y te levantaste sin voz y no estás enfermo, vas al médico, a lo mejor tuviste un sueño que ni recordás, angustiante, estás con la garganta apretada y la voz no está. Sí, pero si no hice nada, ¿qué pasó? Y a mí lo que me ayudó el show lírico fueron dos cosas. Cuando nosotros hacemos shows líricos, los shows son, cantás óperas, cosas muy difíciles, pero en fiestas, en eventos. Entonces no es un teatro. Entonces la gente que te escucha, primero que no es conocedora y aparte está en otras circunstancias. No es lo mismo el que paga. Si yo voy al Colón a ver Turandot, yo creo que el tenor cante en el Colón excelente. Si voy al Teatro Avenida, yo no le exijo lo mismo al tenor. Y si está en una casa de familia cantando, mucho menos. Entonces, como cantante ya te hace un clic, estoy cantando en otro lugar, estás mucho más relajado. Y al mismo tiempo es un laburo. Yo llegué a hacer 7 shows en una noche, que en todo el día fue, no siquiera en una noche. Y tenías 3 el viernes, 3 el sábado, 2 el domingo. Y estés sano, enfermo, de cualquier manera tenés que laburar. Y cantamos en grupo. Entonces, aprendés que estando como estés, tenés que salir a laburar. Y entonces te das cuenta que si bien no estás igual que los otros días, uno tiene recursos y puede salir. Entonces, digamos que no mariconeas tanto. O sea, uno también a veces, ante ciertas circunstancias, uno lo puede, ese problema, o sea, el problema no lo cambió, no lo modificás, pero sí tu actitud, qué puedes hacer con ese problema, con ese inconveniente. Entonces, el cantar en shows y salir todos los días te cambia la perspectiva, porque salís a cantar en cualquier circunstancia. Y a veces pasa, yo tenía un grupo de cantantes y teníamos 2 o 3 shows simultáneos y tenía 3 cantantes que estaban cantando en otra ópera y no podían venir. Entonces
che, Mauricio, no, estoy enfermo, no, vení. Pone a abrir la boca, cantar el agudo, lo canto yo. Y mañana estoy yo enfermo y cantás vos el agudo y yo no. Pero necesito que estés, porque el tipo contrató 4. No, Necesitas bulto. sí, no necesitas, nadie se va a dar cuenta que estás enfermo. Vos sabés cuidarte, la nota que no la podés cantar, no la cantás, las otras la cantás, animás, haces show, ¿viste? Entonces, y nos cubríamos, ¿viste? Y eso también es como que te das un clic. Y bueno, en la música popular es otra cosa, es otro juego. Por ejemplo, yo un día fue como una especie, parece una pavada, yo lo cuento así, es una pavada, es una estupidez, pero para mí fue una revelación. Y en el momento que lo descubrí fue como, viste, tenía una epifanía, pero sí, fue como una cosa... yo cantando con Ayelen, yo decía, ¿por qué me da tanto placer cantar con esta chica? Y un día descubrí, me di cuenta, que yo con ella no tenía que ser perfecto. Como si cuando cantaba. Claro, por ejemplo, si está en un ensayo, canto en agudo, y para mí había sido, no, salió mal. No, ¿cómo salió mal? Salió bárbaro, pero no te quiso reír, ¿qué importa? Estuvo hermoso, estuvo buenísimo, me dice ella. Yo, ¿cómo que estuvo buenísimo? Entonces, a veces, no todo el mundo es igual, ¿no? Pero a veces algunos de nosotros tenemos una formación más que donde el error no es admitido y la vida es error. Así que, o sea, quieras o no, hay que caminar en patas, embarrarse. Y, también eso lo recordé después, en su momento no lo escuché. Mi hermano mayor me dice, vos no te das cuenta, pero el lado que todos queremos de vos es el Gustavo divertido. El otro, el Gustavo serio, es un embole, no lo quiere nadie, es insoportable. ¿Viste? Y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Pasaron muchos años y entendía a qué se refería. Por eso está bueno cantar, bailar, aflojar un poco. Eso en el caso de los que, como yo, venimos de una... Hay gente que al contrario necesita un marco, ¿no? Hay gente que se pasa de relajación y de falta de marcos, ¿no? Esto que estoy diciendo no se aplica a todo el mundo. En mi caso, vino bien que me aflojara un poco. ¿Y a vos te gusta embarrarte las patas? Sí, depende de las circunstancias, sí, sí. Sí. Y O sea, me gusta el orden, me gusta que mi casa esté limpia, pero si está sucia no me estreso ni me... Pero a lo que apunto más que nada, ¿cuáles son tus maneras preferidas? Sí, figurativamente hablando, ¿no? Y enfrentarte con relaciones que antes no hubieses hecho. Por ejemplo, con personas que a lo mejor no son supuestamente la indicada o que son un problema, que sabes que te estás comprando un problema, que a lo mejor de chico no sabes, pero ya a mi edad ya la ves venir, ya sabes en dónde te estás metiendo. Y bueno, me meto igual, como dice Sarna, con gusto no pica. Claro. Digamos que eso es ahí entre lo más jugado, después lo otro son cosas más sencillas. No tener miedo a salir chamuscado, Claro. ensuciado o lo que sea. A mí hay algo que, de lo que estabas hablando recién que me resonó mucho, también que fue todo el tema que contabas de la parte social, de tener un coro, de ser director de un coro. Y también me llama mucho la atención porque más allá de que vos hayas empezado en un coro casi por accidente, en general hay algo que tiene el ser cantante que tu ego va muy al frente.
Y estar al frente de un coro, de espaldas al público, es un lugar en el cual, si bien vos estás a cargo, son las caras, todo, eh, tu ego, tu individualidad pasa un poquito a un costado en beneficio del coro. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo encontrás tu vocación por dirigir coros? Em, Bien, como yo te conté, empecé cantando en los 14 años. Mi primer coro lo dirijo a los 18 años. Yo todavía estaba estudiando, no estaba recibido. Y si bien no tenía la formación completa y me faltaban muchísimas cosas, al mismo tiempo, viendo con perspectiva, lo podía suplir con superabundancia de otros elementos. Y fue también fortuito porque mi hermano había armado un coro en el colegio secundario en Mar del Plata, en el Nacional Mariano Moreno, que era donde yo hice la secundaria. Yo terminé el colegio, lo odiaba, digo, nunca más voy a pisar este colegio. El año siguiente estaba dirigiendo el coro. Mi hermano, no sé por qué, creo que se fue a La Plata a estudiar dirección orquestal, y yo tomé esas horas y me encantó, y realmente el coro sonaba muy bien. Y yo me di cuenta que era muy buen director, pese a no tener formación todavía académica de dirección. Eh, y después, cuando descubro el canto lírico, el canto solista, dejo de cantar en coro porque el director del coro donde yo cantaba en Mar del Plata, una gran persona, un muy buen director, tenía un concepto que yo no comparto, que él trataba de que las voces se amoldaran para que el coro tuviera un sonido predeterminado que él quería. Entonces, si yo cantaba impostando la voz, sobresalía o no entraban dentro de lo que él quería, y entonces me empezó a decir que no cantara así, y se me hincharon las bolas y dejé. Y es un concepto y es estético y lo entiendo y no lo comparto. En mis coros yo dejo incentivo para que todo el mundo cante con la voz que tiene y que pueda sacar todo lo que puede, que grite tranquilo. Y para mí el sonido del coro va a ser el resultado de los colores de cada voz. Yo no puedo hacer que vos cantes como yo, ni yo puedo cantar como vos. Pero nosotros dos, cantando cada uno con su voz, puede lograr un color. Y entonces cada integrante que se suma o se va al coro, cambia el sonido del coro. Entonces yo creo más en eso, en dejar libertad. Y así fue, bueno, seguí cada vez estudiando más canto y dejé el coro. Dejé la docencia, porque justamente la docencia fatiga mucho la voz. Y durante muchos años, por eso trabajé, para pagarme las clases de canto, me vine a vivir de Mar del Plata a Buenos Aires, sin ayuda de nadie, pagaba el alquiler de todo yo solo a los 18 años, 19. Y entonces trabajé de cualquier cosa para pagarme las clases de canto. Y entonces, después tenía algún trabajo o cada tanto cantaba en alguna actividad coral, pero digamos que el objetivo era el canto lírico. Y en el 2011, cuando me separé de la madre de mis hijos, estamos casados en matrimonio, digamos que mis hijos eran muy chiquitos, fue un golpe muy fuerte, yo no me la veía venir, y realmente no era el único, nadie, ni las amigas de ella, ni la familia se lo veían venir, todo lo que estaba atravesando ella. Y digamos que con los nenes tan chiquitos, para mí fue como una cosa muy fuerte. No quise seguir cantando en shows, que se cantaba a la noche. Los nenes estaban 3 noches conmigo, 3 días conmigo en casa.
yo los tenía los días que salían a las 12 del colegio para estar todo el día con ellos y yo no quería ir a cantar en shows. Entonces dejé la actividad de cantar en shows y volví a la docencia. Y ahí volví a la dirección coral. Y también visto en perspectiva, en ese momento no hice este análisis, pero es indudable que a veces uno en forma inconsciente hace ciertas cosas. Porque digamos que después de la separación, que te pega una patada en el orto, vos quedás como la cola entre las patas, estás como, se sentís que no servís para nada, que no sos nada, o sea, te desvalorizás. Y en el coro, yo era el director. Entonces es un lugar donde aparte fue mi primer amor, como yo entré con el canto, y es una oportunidad que siempre me pareció maravillosa y que siempre disfruté, también es un ámbito donde eso lo me di cuenta después, donde era el director. Si bien yo soy un director, como me conoces, muy permisivo y que no soy rígido ni autoritario, el ser el director te da un lugar. Y entonces es indudable que eso en ese momento yo lo necesitaba. O sea, fue también terapéutico para mí dirigir coro. Y aparte me di cuenta que, sobre todo porque los comentarios y las cosas que te cuentan los corautas. Por ejemplo, me acuerdo una vez un concierto con el coro comunitario de un TREF, que para mí fue un concierto bastante poco feliz por diferentes aspectos, no fue un concierto. Y cuando terminamos se me acerca una mujer que a su primer concierto, que había entrado hace poco al coro, llorando y contándome que hacía 6 meses se había muerto la hija y que ella pensaba que no iba a poder disfrutar nunca más de nada y lo que sentía, me daba las gracias porque entró al coro y yo decía, yo no hice nada, ¿no? Y yo digo, wow, este concierto que para mí no era nada o era algo olvidable, para ella fue un hecho increíble. Entonces, te has dado cuenta que a veces uno tiene que tratar de salir de su mundo y ver que lo que para uno no es nada, para otro es un mundo. O para lo que para uno es un mundo, también uno se hace un problema, para otro no es nada. Y una vez también elaboré como esta definición, porque yo veo que en el coro hay mucha gente que es diferente, que llega, hay gente que llega y se va inmediatamente, no vienen ni a los ensayos, y otros que se quedan, y se están quedando ahora mucho tiempo. Y veo que hay algo que hermana, por lo menos en coro como el de Exactas, que yo le llamo que es como un santuario de aves heridas. Gente que son la oveja negra de la familia, que no se ubican en otros ámbitos, que se sienten el sapo de otro pozo. Y en el coro, si bien no son todos iguales, son pares. Y es un lugar donde no hay violencia, donde se sienten como protegidos, como en casa. Entonces me di cuenta que en eso también es un... Pero no es que yo me lo propuse en ningún momento. O sea, entonces me di cuenta que la actividad de la dirección coral a mí me ayudó, me sanó, pero también ayuda al que se acerca. Esto que decís también, yo lo vinculo un poquito también con lo que me decías antes de que cada corauta le aporta su color al coro. Y eso no ocurre, de hecho, solamente con la voz, sino también desde un aspecto social, desde un aspecto, yo sé que vos le das mucha importancia no solo a que el coro suene bien, sino que sea un lugar de armonía para los coreutas, que sea un lugar donde no haya conflicto, donde la gente la pase bien. Sí, a ver, yo creo que el director de coro tiene que primero entender dónde está y qué tipo de coro dirige. No es lo mismo si yo
dirigiese el coro del Estable del Colón o el Polifónico Nacional, que obviamente no tengo nivel para hacerlo, pero si yo estuviese en ese lugar, que es un coro rentado, subvencionado por los impuestos de la gente, el fin de ese coro es la excelencia musical. Y yo digo, vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás, estás en condiciones, y yo tengo que exigir, porque el fin de ese coro es la excelencia y brindar conciertos para la comunidad de primer nivel. Un coro universitario en una facultad como Exactas y Naturales, donde no tiene nada que ver con lo que se cursa ni se estudia allí, el fin del coro es brindar un espacio de esparcimiento y de crecimiento espiritual, donde la gente que está todo el día usando su cabeza pueda disfrutar y algo ameno, acercarse a la música y desde un lugar espiritual también, ¿no? Que la música tiene que, el arte tiene que ver con el espíritu. Entonces, por eso yo creo que nunca a nadie le dije, bueno, cantás, todos entran al coro. Y bueno, hay gente que afina, gente que no, y yo trato de trabajar con el que le cuesta más. Si bien tratamos de que suene cada vez mejor y por suerte año a año yo siento que el coro crece, el objetivo no es la excelencia musical. El objetivo es crear un ámbito justamente de sanador, esparcimiento, de recreación. Y yo creo que cuando vamos a los encuentros corales, que eso es interesante remarcar, los conciertos de coro se llaman encuentros corales, no es concierto de coro. Y ya la palabra es muy fuerte y marca que nos encontramos para cantar. Cuando en los encuentros corales me encuentro que muchas veces a nuestro coro lo aplauden más, y no porque cantemos mejor que otros coros. A veces cantamos con coros iguales que el nuestro, otros muchísimo mejores a nivel de afinación y otros elementos, pero tenemos otra llegada, y yo creo que esa llegada con el público es porque la gente percibe todo esto que te estoy diciendo. Hay como en las ganas de cantar, en la libertad. Y aparte, a ver, si yo estuviese en otras circunstancias, como te diría, tendría que ponerme firme y decir no. Pero por suerte no, en este lugar no es lo necesario. Y aparte en la vida es como, yo siempre tenía el no, por un sí tenía un millón de no. Entonces es como que cuando se me acerca a alguien, prefiero decirle que sí a decirle que no. Tiene un aspecto interesante que vos me decías en cuanto a la manera de llevarlo, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo tener coreutas que son músicos con formación académica que coreutas que pueden ir desde físicos, químicos, matemáticos hasta, no sé, un fletero, un repartidor de Rappi, etc. O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Dónde estableces el quiebre para saber hasta qué punto le puedo pedir y hasta qué punto no? A ver, para cantar en coro no hace falta leer música. Es más, para mí el músico no es el que lee música, es una herramienta, y encontrás músicos maravillosos que no sé si sabían leer música, y hay gente que tiene toda la teoría musical y son amusicales. Son muy malos musicalmente. El oído musical es otra cosa. Entonces, para cantar en coro hay que tener oído y afinar. Y hay gente que llega que le cuesta muchísimo y va afinando y va mejorando. Me ha pasado, hay gente que dice, no, che, Gustavo, si sigue cantando a tal persona, muy del coro, porque tira todo abajo. Y bueno, yo, andá, ¿qué le diga? Me va a doler que te vayas, pero yo no le voy a decir que no. Acá estamos, viste, no es tu lugar, este coro no es tu lugar, está todo bien, lástima, me gustaría que te quedaras, pero bueno, sí. Entonces eso también, que a veces como director es un... Pero bueno,
Una persona puede no tener ninguna formación musical, no importa de qué vive, y tiene un oído musical increíble. Pero para mí el desafío más grande está en no tanto eso, sino que el coro no es como, por ejemplo, yo voy a Las Peñas, ¿no? Y antes de Las Peñas están las clases, donde llegas, la profesora enseña alguna danza tradicional o una danza nueva, se pasa muy bien. Claro, pero la gente va un día, capaz que hay gente que va a todas las clases, hay gente que va una y va a los 3 meses a la otra. Entonces no puede tener la profesora una constancia ni hacer un trabajo en serio. Para la clase alcances hora porque la gente va para otro tema, pero vos en el coro no puedes hacer así. No puedes venir cuando se te ocurre. A no ser que cuando vengas la parte la sepas perfecta, ¿no? Pero en general, hay gente que no lee música, entonces tenés que venir a ensayar y tenés que venir en horario. Y entonces hay directores que son, si no vienen a 3 últimos ensayos, no cantan el concierto. Y yo no hago eso. O si llega tarde, no sé qué. Yo nunca ni tomo asistencia, yo siempre trato de manejarlo de una manera de hablarlo. Y bueno, hay gente que siempre tarde, gente que falta, gente que no llega nunca tarde y gente que viene siempre. Y a veces pasa y dice, che, pero va a cantar fulano y tal, que no viene a ensayar, ¿no? Sí, va a cantar, le digo. El director soy yo, no le digo así, pienso, ¿no? Tranquilo que lo dijo, ¿viste? Y a veces me hacen comentarios de cierta persona, por ejemplo, una cuerda X, que no pudo venir, yo sé por qué circunstancias, si me avisó, che, con el trabajo, y las partes las sabe perfectas. Entonces no va a perjudicar al contrario, yo necesito que venga, pues la necesito. Y otra persona a lo mejor no sabe la parte, pero si yo le digo no vengas, porque no viniste a ensayar, capaz que no viene más al coro. Y capaz que después de esa vez empezó a venir y retomó el coro. Y logré gente que yo pensé que no iba a venir más al coro, que ahora está en el coro, están recontentos. Ojo, que el planteamiento que me estaba haciendo no está mal, y yo lo entiendo. No me enojo con la persona que me dice eso, y no está falta de motivos y de razones. Y hay montones de directores que trabajan de otra manera y les funciona y genial. Yo trabajo como me sale a mí. Y toda esa forma de trabajar hace que nuestro grupo sea diferente a otro grupo. Pero en cierto modo, por más que la disciplina sea mucho más relajada, que yo creo en la autodisciplina, no que yo te exija, el coro enseña, porque el que está en un coro sabe que es parte de un coro. Entonces yo, no, mira, si llegan tarde, están perjudicando, es mal compañero, o sea, está perjudicando al grupo. Todos necesitamos, viste, llegar a tiempo, venir con la ropa adecuada. Entonces el coro no solamente vos aprendés a afinar, aprendés a cantar en grupo, sino que también aprendés, el coro exige también ciertas responsabilidades. Bien. Eso también parte de lo que, por lo que decía, es una cuestión de pertenencia social que se refleja también en las actividades que se hacen por fuera del coro, las actividades no oficiales del coro, como salidas, como fiestas, como hay mucho karaoke, por ejemplo. Me gustaría saber cómo llegás al karaoke, cuál es tu fascinación por eso, la posibilidad de poder cantar lo que quieras en cualquier No, momento. no es que a mí me fascine. Yo me doy cuenta que, porque yo tengo otros medios de cantar. Es más, en mi casa, si yo quiero practicar, eso antes no existía, yo cuando estudié no había, pero ahora yo quiero estudiar, por ejemplo, el Winterreise que te nombraba, y yo busco y está 10 acompañamientos de piano, y yo puedo estudiar. Cuando yo era chico no existía eso. O sea, lástima que no nací ahora, las herramientas que de estudio son increíbles. Bueno, pero entonces, ¿por qué el karaoke? Yo me di cuenta que a muchos del coro les gusta. Es una actividad que les encanta cuando se ha ido. Entonces, me pareció interesante. Yo siempre trato de fomentar reuniones donde venga la mayor cantidad de coreutas para que haya una actividad social
aparte del coro, porque eso también ayuda al grupo. Haciendo música estamos bien, pero si somos amigos, uno logra más pertenencia. Así como, por ejemplo, yo, este coro que te conté, que canté en Mar del Plata, el coro universitario, era otra época, otro mundo. Se vivía a otra velocidad, se ensayaba 3 veces por semana. Ahora es imposible. Sí. Y nosotros después del ensayo nos hicimos todos un café. Era también un mundo en el cual no se vivía Era, claro, otra velocidad. Mar del Plata, otra ciudad, ¿no? Otras distancias, pero sobre todo otra velocidad. Entonces, en sesión cumpleaños iban todos los del coro. Éramos como 50. Ahora es imposible eso. Entonces yo trato de fomentar de que haya ese tipo de reuniones y entonces a veces nos juntamos. No es lo mismo juntarse a comer en un bar que en la casa de alguien, que aparte gastan menos plata, pues yo también, hay gente que quiere ir pero no tiene guita para ir. Entonces no vamos a una pizzería porque no quiero que se quede el que no puede. Hacemos en una casa. Y el karaoke es una actividad que a muchos les gusta mucho, entonces eso también, yo de karaoke. Y a veces descubrí un lugar, algunos jueves en un centro cultural se hace un karaoke muy lindo, con mucha onda, las chicas lo organizan muy bien, el lugar es hermoso, tiene muy buen sonido, es a la gorra. Entonces también digo, che, vengan a cantar el karaoke, y la pasamos realmente muy, muy bien. Más que eso, no es que a mí de chico no sabía ni lo que era el karaoke. Es un vehículo para vos para fomentar la cohesión social dentro de... Claro, pero hay gente del coro que va pero no se anima a cantar en karaoke. La mayoría del coro ya se está animando a cantar, cuando hacemos en una reunión íntima. Pero todavía tengo 2 o 3 que cantan hermoso, pero no se animan a cantar solo. Y bueno, es entendible. Cada uno, viste, avanza hasta donde puede y como quiere, ¿no? Pero hay otra gente que al principio le costaba y se termina soltando. Este karaoke que descubrí en el JJ me pareció excelente en ese sentido. Las chicas que lo manejan son tan desfachatadas, es tan lindo. Hay un clima de libertad que la gente termina cantando a los gritos, saltando, y está muy divertido. La gente se divierte mucho. Perfecto. Más allá de esto, entonces hay algo a lo que te referías hace un rato ya, que tiene que ver con que me decías que hay cosas que te mueven, cosas que te hacen vibrar y cosas que te irritan. Y hablamos ya, digamos, de lo que te gusta, lo que te hace bien, lo que te hace vibrar. Y me gustaría un poquito entender mejor qué es lo que te irrita en cuanto a música y por qué. ¿Qué es lo que te provoca desagrado? Bueno, eso que yo te explicaba de la histeria en la expresividad, y hay géneros o artistas que no me movilizan, por ejemplo, toda la movida del rap, trap, realmente no me provoca placer, pero escuchar, no es cuestión de este artista, no es para mí. Lo mismo con el reggaetón, pero bueno, digamos que sí hay una diferencia muy grande en la música de los 60, 70 hasta los mediados de los 80, ponele, donde el músico tocaba y cantaba y no te corregía la afinación. Y vos escuchás Queen, que amo, los Beatles, y está desafinado, no importa que esté desafinado. No deja de ser interesante o maravilloso porque esté desafinado. Y ahora eso no existe, porque te lo tocan. Pero todo eso que te tocan, así como el Photoshop, que empiezan a sacarte las arrugas, los pocitos, los cosas, y al final termina siendo una máscara, no es más. El cine murió, es otro género. Y a veces cuando digo, no, pero eso no es cine, se me enoja la gente como que yo digo, como un desprecio. Y no le quito valor artístico, pero no es cine, porque ya es otro género.
es un fondo verde donde es todo dibujo animado y ya la cara y el actor tampoco es real, es todo un dibujo. Puede ser un producto de gran calidad, pero no es cine. Y la música, lo interesante es la música en vivo y las grabaciones antiguas o la música clásica se toca y no es como un vivo, pero ahora lo hacen máquinas, las percusiones de máquina, el bajo es de máquina y las voces le corrigen la afinación, le corrigen el tiempo y todo eso se va modificando, ya no es una voz humana. Y bueno, hay gente que eso no lo percibe o no le molesta y a mí no me interesa, no lo que... es como, por ejemplo, si vos vas a ver el teatro, ¿por qué el teatro es maravilloso y diferente? Porque el teatro está ahí, no importa, no se puede modificar. Estás expuesto a los errores, estás expuesto a... Pero claro, la magia del teatro no es porque sea perfecto, es porque es algo que está vivo. Y si vos escuchabas que ahora en internet encontrás las tomas de las grabaciones, no sé, ya sea de Led Zeppelin, Queen o hasta de los Jaivas, y podés escuchar la toma de la batería, escuchá que el baterista está cantando mientras está tocando, ¿viste? Que después en toda la versión no se escucha, ¿viste? Y se va de tiempo. Jimmy Page tocaba sucio. ¿Y qué importa? O sea, ahora lo corregirían y ya no sería Jimmy Page. Me acuerdo, me viene a la cabeza una cita de el perseguidor de Cortázar, Sí. cuando su personaje, John Carter, que era Sí. Charlie Parker, dice: esto lo estoy tocando mañana, y pifiaba y hace un montón de cosas, pero así todo había sido el mejor solo de saxo que había hecho en su vida. Sí. Bueno, ese cuento es maravilloso porque Cortázar, que no era músico, pero sí un artista, entiende, como yo te decía, esta amiga bailarina que captaba cosas de la música, porque el arte hay un lenguaje que trasciende, no importa qué herramienta. Y en cierto modo, en eso yo estoy de acuerdo con... No exactamente, pero no estaban tan errados los griegos que decían que, viste que para los griegos lo importante era el arte, no el artista. Hasta el artista era considerado un ser, como trabajaba con las manos, todo lo que era manual era inferior, viste. Tiene un nombre, no me acuerdo de la palabra exacta, no quiero decir una burrada. Pero esa palabra que es como el trabajo manual y que para ellos era... Porque lo que nosotros conocemos como los griegos son la elite, no el pueblo, eran gente de guita. Entonces hacer una actividad manual era... Bueno, ellos decían que el artista era simplemente una herramienta. Un vehículo. Exactamente, que las musas sean. Y en cierto modo tienen razón. Y yo me doy cuenta que justamente a mí los artistas que me gustan son los que se transforman en herramientas, cuando logran despegar del ego. Y entonces aparece la musa, o la napolitana, sí. Aparece la musa o el arte, la música, o sea, algo, esa chispa divina que es la creación. Por eso a veces pasa que cuando se hace análisis de ciertas obras, la confrontan con el autor y dice: ah, yo hice eso. Porque a veces él no tiene conciencia de todo lo que hay dentro de su obra, las dimensiones en ciertos espacios. Y eso también es como una dimensión que es difícil de catalogar, pero que no se habla. Yo le llamo la dimensión de la veracidad. Que algo sea creíble. Yo podría llamar, porque sé que es la dimensión de la veracidad. ¿A qué le llamo? Por ejemplo, la cantante más icónica, más famosa de todos los tiempos es María Callas. María Callas rompió todos los moldes. Y hubo cantantes técnicamente mejores que María Callas, pero había algo que tenía María Callas que no tiene ninguno, ni la van a igualar.
vos escuchás a María Callas y todo lo que hace lo crees. Sobre todo que canta ópera y es teatro, ¿no? Entonces, vos te olvidás de lo que de que Callas o que estás cantando, vos te metés en el personaje. Aparte, bueno, tiene cualidades vocales y técnicas increíbles, ¿no? No estoy diciendo que no haya sido una super cantante, pero aparte hay una dimensión que tiene ella que llega a un punto que ninguna otra ha llegado. Y por eso fue la más grande. Pese a todas las notas que cantó mal, los ruidos que le hacía la voz, se quedó muda, no muda, pero perdió su instrumento. Y ella decía, yo prefiero romper mi instrumento en 1000 pedazos en aras de lograr el personaje, que para el cantante lírico eso es como un sacrilegio. En el rock and roll no, ponele, pero en la lírica es, ¿entendés? Porque que es entendible, porque si yo grito una nota y después tengo que cantar un mi sobre agudo y si ese grito no lo puedo cantar, ¿viste? Y entonces a veces está el cómo, por ejemplo, yo una vez escuché a Carreras, no fue Carreras, Luis Lima es creo que vive todavía, no sé si sigue cantando, un gran tenor argentino, un gran artista, maravilloso, y aparte de gran artista y gran cantante, muy buen actor. Y una vez cantó en la ópera Tosca, en el último acto, el tenor, el personaje, está preso y lo van a fusilar, él sabe que lo van a matar, y en el acto anterior lo torturaron. Entonces él está destruido físicamente y a punto de morir. Y canta el aria más famoso, el Ucheva alle Stelle, que es un aria de tenor bellísima. Y él se le ocurrió, él pensaba, no se puede cantar con la voz genial. Vengo de la tortura, él pensó, entonces lo cantó con la voz rota, todavía lo están chiflando, lo mataron. Y él se dio cuenta y dice, claro, que la veracidad en el arte no pasa por el realismo. Él podría haber transmitido todo ese sentimiento, o sea, veracidad, con la voz maravillosa y bien colocada que requiera para poder cantar semejante aria. Es un desafío que le había pifiado el camino por el cual había encarado la solución de ese problema. Bueno, vamos a hacer un pequeño jueguito ahora, que en principio va a ser una mano de general a cada uno y vamos a ver, bueno, cómo nos va. Empiezo yo. Se tira de vuelta, en mi barrio. ¿Se tira de vuelta? Bueno, en mi barrio se tira de vuelta. Está de vuelta entonces, ahí estamos. Te hubiese convenido que... No importa. No, a ver, bueno, entonces... tenemos... La tenés difícil. Hubiese dejado esa jugada. Están cargados con el 5. Parece, ¿no? A ver. Ahí tenés. Acá me pediría culo, pero como está haciendo mucho el 5, no pido culo. A ver. Bueno, está. Y este tira vuelta se cayó. Dale. Están cargados, ¿eh? Lástima, bueno. Entonces, en serio, no puede ser que salgan de... A mí siempre me funcionaron 9-5. Sí, es raro esto. Es raro, vamos a ver. O sea, también no son dados de primera, pero bueno. Entonces, bueno. Es sospechoso, sospechoso. Y bueno, como sabes, hay veces que se gana y hay veces que se pierde, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, entonces, uno toma elecciones en la vida. Uno en un momento se encuentra, se encuentra en una encrucijada y decide si agarrar para un lado o para el otro, ¿sí? Vos en un momento tenías en una mano el favor y en otra mano la voz y te quedaste con la voz. Sí, entonces, en eso se elegí, sí. A veces uno no elige. A veces uno no tiene posibilidad de elegir, pero hay veces que sí. Y en esos momentos en los cuales vos sentiste que tenías la necesidad de elegir. Cuando uno elige, gana algo y elige perder otras cosas. Elige resignar algo en favor de algo que vos considerás preferible.
¿Qué sentís que perdiste o que no tenías al seguir por el lado del canto y dejar de lado el fagot? A ver, yo no me arrepiento de todas las elecciones que hice en la vida. No porque no sé si fueron correctas o incorrectas, si eso me trajo ganancias o pérdidas. Yo creo que uno cuando elige puede elegir evaluando de diferentes aspectos, desde lo racional o desde lo emotivo. Yo siempre preferí elegir desde lo emotivo, como se dice vulgarmente, con el corazón. Y llegado otra vez a las mismas circunstancias, volvería a elegir todo lo que elegí. Entonces como que no me arrepiento y no considero que haya perdido por haber elegido una cosa en lugar de otra. No, pero más allá Obviamente mi vida hubiese sido otra. Seguro. Pero a lo que me refiero no es tanto una cuestión de arrepentimiento, sino de decir, pero me hubiese gustado tal cosa. La vida me llevó por otro lado, no me arrepiento, estoy donde quiero, me gusta lo que hago, pero me hubiese gustado. Y que yo no me quedo con la gana de hacer lo que... Si, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor querría hacer que no me da el cuero, pero si está dentro de mis posibilidades, yo no me quedo con las ganas. Bueno, bien. Bueno, ¿y cómo qué sentís que te gustaría pero no te da el cuero? No sé, a ver, yo qué sé, jugar en primera, yo qué sé, ser el 9 de Boca, pero no, es una fantasía, nunca me da, no es que no fui porque, y naciendo de vuelta, pero bueno, hay cosas pero digamos que dentro de lo que está, o hay cosas que no te dan la plata, yo qué sé, pero en general trato de dentro de mis posibilidades de tiempo y económicas hacer lo que me gusta. Si tengo sueño, duermo, si puedo, no importa la hora. Si no tengo sueño o tengo ganas de bailar, hice un miércoles a las 3 de la mañana, estoy bailando y al otro día no importa. Y bueno, hay mucha gente que no vive así. Me acuerdo que el padre de mi mejor amigo, que se fue ya hace un año, un poquito más, que también es debe ser la persona más culta que he conocido en mi vida, pero culta en todo el sentido. O sea, podrías hablar de poesía del siglo de oro español, de música, pero al mismo tiempo había hecho toda la instalación eléctrica y albañilería en su casa y trabajó de todo. Bueno, él le decía, yo tengo una rara habilidad y eso yo me siento identificado con él. Él decía, yo esté haciendo lo que esté haciendo y donde esté y con quien esté, es lo que yo quiero estar haciendo y siempre soy feliz. Nunca, no deseo estar en otro lado. Toda una elección de vida. ¿Viste? Y aparte él era así, tenía sueño y se iba a dormir, no importa la hora que era, a las 9 de la noche y después a las 2 se levantaba. Me acuerdo que había noches que nos quedamos jugando al póker con mi amigo y él, y a la mañana se levantaba la madre, yo supuestamente me quedaba dormida en la casa de él, al otro día íbamos al colegio, se levantaba la madre a hacer desayuno y nos encontraba jugando al póker, y él se iba a laburar, nosotros al colegio sin haber dormido. Eso, en el año 83, 84, era impensado que un padre de familia haga eso. Claro. ¿Viste? Una persona, entonces, hasta último momento, lástima que después, por cuestiones de, ¿cómo se llama esta enfermedad del azúcar? Por diabetes, perdió mucho la vista, pero él ellos cantaban en coro, hacía marquetería, hacía astronomía, hacía vitrofusión. En la casa tiene un horno. Todo lo que quería. Sí, la mujer tocaba el piano, pintaba, hacían juntos astronomía, vivían viajando, ¿viste? Estoy hablando casi media baja, pero tenía una vida riquísima, ¿viste? A los 80 años no paraban de tener actividades. Cuando empezó con la marquetería, no sabía las cosas que hacía, todo lo que hacía era maravilloso, era genial, y no se quedaba con repito, hacía los trabajos manuales
podías hablar de lo que fuese. Era nada, bueno, yo creo que un poco está eso, hay un cuento de Tolstoy que es largo, pero bueno, hay un rey que quiere saber cuál es la actividad más importante, cuándo hay que hacer, cuál es el tiempo de hacerla y quién es las personas más importantes. Y le cuentan que hay un viejo ermitaño que es muy sabio y llega y se encuentra con el viejo y está trabajando, tiene una huertita, pero vive en medio de la selva, y el viejo le pide que se le pueda ayudar con la huerta. No me acuerdo bien las circunstancias del cuento, pero bueno, vienen ladrones o asesinos, creo que asesinos, y el chabón zafa, creo que vienen a matar al rey, pero no lo confunden, como en un tipo vestido, porque él se disfrazó, no fue vestido de rey para que el anciano este no lo reconociera, y los vino trabajando en la tierra, no se dieron cuenta que era el rey. Entonces, al final del cuento, el viejo se despide y dice, bueno, pero no me respondiste la segunda, sí te la respondí. ¿Cómo? Y con lo que pasó. Entonces dice, y vos, ¿cuál era el tiempo más importante? Ahora, ¿cuál es la actividad más importante? El hacer el bien. Vos te pusiste a trabajar la tierra para ayudarme. Si no hubiese hecho esto, te hubiese matado ¿cómo se llama? ¿Y cuál es la persona más importante? La que está a tu lado en este momento, la que está presente en este momento, como no importa quién sea. Esa es la persona más importante, la única que existe. Y creo que un poco es eso. Si vos en donde estés, con quién estés y cómo estés, estás ahí, siempre la vas a pasar bien. Y no, siempre uno está soñando con ir a tal lugar, con estar en tal otro. Me acuerdo que mi maestro me decía, porque a veces nosotros, mi maestro de canto, ¿no? Le hablamos de otros alumnos, otros chicos que andaban bárbaros, que sería bueno que tomaran clases con él. Y un día le llevamos a uno, ¿viste? Que quería probar porque veía los progresos de los alumnos de mi maestro. ¿Y cómo estuvo la clase? No, ni más. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede trabajar con él? ¿Por qué? Porque no está acá. Yo necesito que tenga condiciones. Pero viste la voz que tiene, sí, pero yo no puedo trabajar con él porque no está acá. Estaba en otro lado. Yo necesito que esté acá. No importa el instrumento que tengas. Si no estás y sigo saltando en otra fantasía, y también me acuerdo que me decía, no me traigas a esa persona. ¿Pero por qué? Porque está bien, pero está cantando mal. Sí, pero está feliz. Él cree que canta bien. Sí, está feliz. Y tú no lo cambies, déjalo. A mí también el que está el que no está conforme, el que está con ganas de cambiar, que está en conflicto. Al otro dejarlo durmiendo en su felicidad, que siga durmiendo. Bien, eso. Bueno. Gustavo, ante todo te quiero agradecer un montón por tu presencia acá. Esto es Historieta, es un programa autogestionado completamente. Si les gustó el contenido y quieren que podamos seguir haciendo más contenido, te agradecería que nos des like, nos dejes algún comentario, te suscribas al canal. Si tenés ganas, podés colaborar con nosotros invitándonos un cafecito. Nos podés visitar también en nuestra web, historietaentrevistas.com. Y tenemos el canal en Instagram, Historieta Stream. En YouTube también somos Historieta Stream. Si nos buscas nos vas a encontrar. Muchas gracias por la atención, espero que te haya gustado. Y bueno, Gustavo, antes de despedirnos entonces, me gustaría darte el micrófono, que ya lo tenés puesto, para que nos cuentes lo que quieras, para que finalices
con lo que quieras, así, bueno, ya así nos despedimos con tu voz. Sería interesante ver el próximo capítulo y cuando juegan a los dados y vuelven a ser los 5. Es interesante eso, realmente. Así sí. que a ver si están cargados o fue pues, muy loco que hayan salido Capaz que 9-5. Capaz que tengamos que comprar otro 9-5. juego. No creo que estén cargados, pero realmente Es raro, sí, fueron muchos 5, es verdad. Bueno, Gustavo, realmente muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de... Bueno. Listo. Habría que ver qué es el... Yo no soy de la numerología, pero el 5 fue muy loco. Sí, posta. Me parece que sacaste 2 tiros, una general se pasa. Pero yo un póker de 5. Aparte, si me salían las generales así, ¿viste? ¿Te imaginás? No, pero con el mismo número. Es increíble. Yo me quedé así. Y el último casi hago general.